Saludos amigos y gracias por sintonizarnos en esta columna radial con Jorge Rodríguez, edición especial por Innovation TV y también por las páginas y redes sociales de Columna Radial con Jorge Rodríguez. Agradecemos a todos su sintonía y hoy este programa especial, Columna Radial, edición especial, va a abordar un tema que evade mucha parte, en mucha parte de Puerto Rico se evade. No lo quieren dialogar, no lo quieren discutir. Y en los últimos meses, todos hemos podido observar, algunos con más atención, otros tal vez no con mucha atención, cómo ha ido aflorando este tema, del cual le vamos a introducir el mismo en los próximos minutos. Se trata de una realidad que está ahí a relieve y algunos la quieren ver, otros no la quieren ver y otros la quieren ignorar, pero está ahí. Está ahí afectando la vida social, política, económica, afectando los valores, afectando el desarrollo social, afectando la autoestima, las oportunidades y tocando todo lo que conlleva la convivencia humana, no solamente en el territorio de Puerto Rico, sino en todo el país del cual Puerto Rico es territorio y nosotros ciudadanos los Estados Unidos de América. Y me refiero al tema de el racismo, el segregacionismo y las actitudes de supremacía que algunas personas creen que tienen derecho a presentarlas sobre otras personas. Y en las pasadas semanas yo tuve una situación donde intercambié unos mensajes en riposta al senador Lindsey Graham, porque fue invitado al cierre de campaña de un aspirante republicano donde llevó a cabo un discurso en el cual él se expresó más o menos contextualmente con las siguientes palabras. ¿Quién necesita que Puerto Rico sea Estado? Pregunta retórica de Lindsey Graham en ese cierre de campaña donde, a mi manera de verlo, le provocó la derrota al candidato que supuestamente él fue allí a respaldar. Durante el intercambio de mensajes a través de la cuenta de Twitter del senador Lindsey Graham, yo le respondí a lo que se le envió a él por parte de un periodista a nivel nacional sobre sus comentarios sobre Puerto Rico en el cierre de campaña del aspirante republicano de Georgia, que va para una segunda vuelta en diciembre, ya que de acuerdo a la ley de ese estado, el que no obtiene 50% más de los votos está obligado en una segunda vuelta si se quiere sentar como senador. Y de hecho es la única silla del Senado que ha quedado sin decidirse formalmente, aunque le está ganando por pluralidad de votos el actual senador demócrata. Y en mi respuesta a Lindsey Graham yo le planteaba que él preguntaba quién necesitaba que Puerto Rico fuera Estado. Y les recordaba que los nazis preguntaban quién necesitaba a los judíos. Los del Ku Klux Klan preguntaban quién necesita a los negros. Y los dos, los nazis y los del Ku Klux Klan, los dos decían que su poder se diluía por causa de los judíos según los nazis y por causa de los negros según los miembros del Ku Klux Klan. Y esa misma aseveración usó Lindsey Graham cuando dijo que darle poder a Puerto Rico como un estado era diluir el poder que ya él tenía en el Senado y que aquella concurrencia en ese cierre de campaña donde le desgració con su discurso la elección al aspirante republicano con un discurso de odio, segregacionista, de menosprecio y de una burda demostración de supremacismo, que es inaceptable, especialmente dentro de los marcos de lo que deberían ser los valores de un verdadero americano, que crea en lo que dicen los preceptos de la Declaración de Independencia de nuestro país, los Estados Unidos de América, que dice all men were created equal. Y cuando usted ata esto a las expresiones que ha hecho el propio expresidente Donald Trump en cuanto a que
se le abordó al tema de la estadidad para Puerto Rico y él mismo dijo, no lo digo yo, lo dijo él, que el asunto de la estadidad para Puerto Rico no era de urgencia ni importancia porque Puerto Rico estaba bien como estaba. Decía Donald Trump que los puertorriqueños estamos bien como estamos, ignorando 3 expresiones electorales en más de 10 años. Estamos hablando del 2012, 2017 y 2020. 3 consecutivas con victorias contundentes hacia la estadidad y rechazos contundentes al estatus territorial. Y de eso que expresa Donald Trump, ignorando esos 3 eventos, y además de ignorar lo que dice la plataforma aprobada por la Asamblea General del Partido Republicano Nacional, que respalda el que Puerto Rico se ha movido a un nivel de poderes como un Estado si el pueblo de Puerto Rico vota por ello, lo cual ha hecho. Donald Trump, Lindsey Graham, Westerbank en el Comité de Recursos Naturales, y así aparecen unos que otros de bandos republicanos que lo expresan sin tan siquiera sonrojarse. Y para mí, primero que republicanos son segregacionistas, son supremacistas blancos y son racistas, lo menos que son republicanos. Abraham Lincoln fundó el Partido Republicano y jamás en la vida se le puede comparar ni con Donald Trump ni con Lindsey Graham, el papá del Partido Republicano. Y en Puerto Rico el padre del Partido Republicano, el 4 de julio de 1899, lo fue el doctor José Celso Barbosa Alcalá, un hombre de la raza negra que no tuvo complejo ni se dejó intimidar por la efervescencia segregacionista, racista de la época que le tocó a él vivir y se atrevió, tuvo la osadía de fundar un partido republicano en Puerto Rico. Y creo que el tema hay que abordarlo porque mientras tenemos demócratas que posiblemente tienen los mismos sentimientos y pensamientos, pero sin embargo lo esconden en una condescendencia compasiva con Puerto Rico, que a la hora de ejecutar para hacer justicia no lo hacen, terminan siendo igual de malvados que estos republicanos racistas, que son una minoría del Partido Republicano, pero están ahí, igual que estos demócratas que dicen que quieren resolverlo y no lo resuelven. Y nosotros como puertorriqueños tenemos que encarar este tema y mirarnos a nosotros mismos, hacia dónde vamos a caminar y cómo vamos a afrontar este tipo de personas si queremos lograr la meta por la cual este pueblo ha votado reiteradamente. No se trata de hacer propaganda en contra de los valores de nuestra nación americana. Hoy nos van a acompañar 2 personas expertas, reconocidos estudiosos del tema, que lo conocen tal vez como cualquiera o el mejor que haya a nivel de los Estados Unidos. Uno de ellos, doctor, economista, abogado. El otro, graduado de la Universidad de Puerto Rico en matemáticas y física. Me refiero al licenciado Nelson Roche Santoro y Eugenio Vicente, que estarán con nosotros y le vamos a dar el tiempo para que ustedes puedan escuchar el diálogo de ellos con ustedes. Y los invito a que se queden ahí. Posiblemente escuchen cosas que no les va a ser agradable escuchar porque nos hiere lo que son las conductas y los actos de segregación, menosprecio y de racismo de algunos malos americanos. Pero tenemos que mirarnos en cuanto a este tema para saber cómo lo vamos a afrontar, porque no puede ser que nosotros, en aras de defender algo, un partido político, un candidato político, terminemos respaldando por lo bajo unas actitudes y unas conductas y unas ideologías que son veneno no para Puerto Rico, no para la nación americana, son veneno para cualquier ser humano que las abrace, porque son una ofensa a nuestro propio Dios, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que es racista y el que es segregacionista, el que practica los odios del Ku Klux Klan, el que practica los odios de los nazis contra los judíos, no ama a Dios sobre todas las cosas ni a su prójimo como a sí mismo. Así que con esto de preámbulo, les dejo con ustedes, con el licenciado Nelson Roche y el profesor Eugenio Vicente, para la disertación sobre el tema del supremacismo blanco, el racismo y nuestro futuro como parte de los Estados Unidos de América. Saludos, mi nombre es Eugenio Vicente Paganachi
Yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, clase graduada de 1976, especialidad en ciencias naturales, matemáticas y física. Y quiero abordar un tema importante que comienza el 10 de diciembre del año 1898, con la firma del Tratado de París. Cuando los Estados Unidos de América conquistó a Puerto Rico en la Guerra Hispanoamericana, estableció los términos del Tratado de París, que se firmó el 10 de diciembre de 1898. Ese Tratado de París estaba hecho con representación del Senado de los Estados Unidos, en específico el señor Joseph Benson Foraker, que era el líder senatorial en ese momento en el Senado de los Estados Unidos, envió su representación a la firma del tratado para asegurarse que el lenguaje del Tratado de París fuese exactamente lo que el Senado de los Estados Unidos quería. ¿Y qué es lo que el Senado de Estados Unidos quería? El Senado de Estados Unidos quería poder adquirir dominio total sobre la isla de Puerto Rico, pero sin tener que asimilar al pueblo de Puerto Rico dentro del cuerpo político de los Estados Unidos de América. Para lograr eso, el senador Joseph Benson Foraker utilizó la jurisprudencia esclavista que se encontraba ya aprobada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde el año 1857, del caso Dred Scott versus Sanford. Esa jurisprudencia esclavista, que fue uno de las decisiones más controversiales en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aceleró la guerra civil. Y más odiosas también. Y más odiosas. Porque determinó que un esclavo era una persona cuyos derechos los determinaba otra persona. En este caso, el dueño del esclavo. Pero fue más allá. Y no le amparaba la Constitución. El esclavo no se encontraba bajo la Constitución de Estados Unidos, sino bajo los poderes plenarios de su amo, que tenía poderes hasta de vida y de muerte sobre ese esclavo. El esclavo, ese caso de Dred Scott es muy importante porque estableció lo que se conoce como la jurisprudencia esclavista, que luego fue introducida literalmente en el Tratado de París. Una vez que ese caso determinó que primero el derecho de los negros lo determinan los blancos. Segundo, para todos aquellos negros descendientes de los primeros esclavos, desde los primeros esclavos traídos en barcos a los puertos en Estados Unidos del año 1619 en adelante. Esclavistas holandeses. A esos negros descendientes de esos esclavos no se les podía extender ni la Constitución, ni los derechos, ni privilegios e inmunidades de esta. Tercero, el estatus político y los derechos civiles, en realidad, que son los que aparecen en el Tratado de París, en el artículo 9 del Tratado de París, serán determinados por el Congreso. Es exactamente la aplicación de esa jurisprudencia esclavista del caso de Dred Scott versus Sanford. Cuando el Congreso de Estados Unidos envió su representación al Tratado de París para negociar los términos de ese tratado con el gobierno de la reina María Cristina de España, ellos estaban muy conscientes de que era muy importante que nosotros no estuviésemos al amparo de ninguna carta de derechos. Nosotros todavía hoy en día en Puerto Rico tenemos lo que se conoce con el nombre de un treaty status. Nuestro tratado está totalmente definido por el Tratado de París. Y ese estatus que define el Tratado de París es un disfraz de la esclavitud. Es un disfraz de la esclavitud. Porque tiene todos los ingredientes de la jurisprudencia esclavista del caso de Dred Scott introducidos en ese tratado. Y el Congreso de Estados Unidos tenía dos grandes intenciones. Primero, aprobar un tratado que incluyese jurisprudencia esclavista para no reconocerle derechos a los residentes de Puerto Rico, ni a los nativos de Puerto Rico. Y además quería tener mano libre para poder disponer y hacer lo que le diera la gana con los residentes de Puerto Rico y a los nativos de Puerto Rico también. Y por eso fue que ellos se movieron para que esa jurisprudencia estuviera ahí. El gobierno español rehusó
al principio aprobar ese tratado porque ellos no entendían cuáles eran los derechos que le iban a conceder a los residentes de Puerto Rico. Y por supuesto, los americanos, forzaron la mano de los españoles amenazándolos que si ellos no ratificaban el tratado como Estados Unidos insistía, en los términos de Estados Unidos, las hostilidades iban a continuar. Estados Unidos iba a continuar las hostilidades con España, le iba a arrebatar las Islas Canarias y España ahí mismo dijo, pues no, nosotros vamos a aceptar lo que ustedes digan y vamos a firmar donde ustedes digan. Y como consecuencia, Puerto Rico es un país que se encuentra realmente secuestrado. Y se encuentra secuestrado porque toda la población de Puerto Rico en realidad no está protegida ni por la Constitución de Estados Unidos ni por ninguna constitución real. Hasta la propia Constitución, que aquí tanto se hartaba la gente del Partido Popular de que nosotros teníamos nuestra propia Constitución que fue aprobada en el 1952. En el caso de Sánchez Valle versus Pueblo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que esa Constitución no le pertenece al pueblo de Puerto Rico, le pertenece al Congreso de los Estados Unidos. Así que esta situación, este estatus de territorio permanente, porque esa fue la intención de Foraker y el Senado, que Puerto Rico entrara a la Unión Americana como un territorio permanente. Es lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo. Y cada vez que hay un movimiento de pueblo para reclamar que no queremos seguir siendo esclavos, que no queremos estar en un territorio permanente y queremos cambiar este estatus, hay una muralla en el Congreso donde hay demócratas y republicanos, los dos, que no quieren cambiar el estatus. Fíjense si esto es así, que yo les puedo traer como el ejemplo la decisión que hubo de Baello Madero. Baello Madero ganó el caso a nivel local en Puerto Rico. El juez El Pi determinó que se le estaban violando derechos constitucionales aquí por la intentona del Departamento de Justicia Federal de ponerlo a pagar, a devolver un dinero federal que él había obtenido por haberse mudado a Puerto Rico. Y sin embargo, a pesar de que Boston concurrió con el juez El Pi y vieron el caso de la misma manera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidió el caso para revocarlo, porque ese caso en realidad, en ese caso se iba a ajuste la jurisprudencia esclavista de los casos insulares. Y por eso es que ellos decidieron que había que revocarlo para sostener esa jurisprudencia esclavista de los casos insulares, que es la que permite el discrimen contra todos los puertorriqueños. La situación de discrimen que nosotros sufrimos de parte del Congreso es continua. Esto no es accidental, esto es por diseño. Esto es algo que es por diseño. El problema que tenemos actualmente es que en realidad no son pocos los candidatos republicanos que abrazan esta ideología. Son muchos los candidatos, no son pocos. Yo te voy a decir que nosotros estuvimos presentes en una charla que tuvo el fenecido congresista Don Young en el restaurante Antonio, donde él fue franco. Y él nos dijo, el Congreso de Estados Unidos... miércoles 17 de junio de 2015. Sí. El Congreso de los Estados Unidos no los ve a ustedes como verdaderos americanos, los ve como extranjeros. Usó la palabra foreigners. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿quiénes son los que realmente están determinando si nosotros somos extranjeros o somos ciudadanos americanos? Ellos. Son ellos mismos. Y esa misma filosofía de ser ellos los que determinan si somos extranjeros o somos puertorriqueños. Domésticos. Si Puerto Rico es una jurisdicción contributiva extranjera o doméstica, ellos son los que lo determinan. Aquí en Puerto Rico la gente no decide en esas cosas. Esas cosas las deciden ellos. Ellos han querido mantener la teoría esta de que Puerto Rico es extranjero, jurisdicción contributiva extranjera, pero no se engañen. Eso es para continuar discriminando, porque es la justificación perfecta. Pero fíjate, esa decisión de si íbamos a hacer una jurisdicción doméstica nacional
y por ende sujeta a pagar tributos federales, es una decisión que se tomó en los meses de marzo y abril del año 1900 durante el Congreso 56, primera sesión. Esos 2 meses clave, los últimos meses de la discusión del proyecto Foraker, hubo unos congresistas que preguntaron, oye, esa gente, esos nuevos seres humanos que hemos adquirido como una propiedad, ¿van a tributar federalmente o no van a tributar federalmente? El consenso y la mayoría fue de los republicanos, apoyados por demócratas, que Puerto Rico sería una jurisdicción tributaria extranjera, que estarían para que no pagaran tributos federales. Luego, en 1912, el secretario de la Guerra, el abogado republicano Henry Louis Stimson, a pregunta del senador republicano John Kern, en el Comité de Islas de Puerto Rico y del Pacífico, confesaron, mire señor senador Kern, se lo digo yo, secretario de la Guerra, quien determinó que los puertorriqueños no pagarían tributos federales fueron los miembros del Congreso, ustedes mismos, hace 12 años atrás, en el Congreso 56, determinaron que no pagaran tributos federales para que no estuvieran legitimados en enviar gente al Congreso, para que no pudieran decir taxation without representation is tyranny, para presionarnos para que le diéramos representación en el Congreso. No se le quería dar ninguna representación en el Congreso, excepto la de un comisionado residente, que no tendría voz, pero no tendría voto. Pero quien decide que íbamos a hacer jurisdicción extranjera para no pagar tributos federales, para no tener que darnos representación en el Congreso, pues fueron los miembros del Congreso en marzo y abril de 1900, y reconocida esa verdad por las audiencias públicas de marzo de 1912 que llevó el Partido Republicano, Comité de Islas del Pacífico y Puerto Rico, en donde resolvieron que no pagaríamos tributos federales para no tener que darle representación, y el lenguaje del senador Kern, para que no vinieran a molestarnos aquí en el Congreso pidiendo igualdad y representación. Así que eso es lo que quien determinó que íbamos a hacer jurisdicción extranjera fueron los miembros republicanos del Congreso de Estados Unidos, apoyados por los demócratas. Y yo quiero continuar eso, porque la realidad política de Puerto Rico es que los puertorriqueños en muchas instancias han querido pagar contribuciones, pero es el propio Congreso que lo niega, porque no quiere que nosotros ganemos derechos. Esa es la clave. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Que no ganemos derechos. Yo quiero hablar también, porque voy a llegar al tema. Mira, Eugenio, hay que mencionar también otro dato. Y es que a petición del congresista de Boston, el congresista Moody, confesó, señor presidente, los estamos eximiendo de pagar tributos federales, declarándolos jurisdicción extranjera, para darles el tratamiento de una tribu india que no paga tributo federal, y por lo tanto no hay que darle ninguna representación política efectiva en el Congreso. El licenciado Roche y profesor Eugenio Vicente, en estos pasados días se llevó a cabo una vista pública en Puerto Rico donde el gobernador fue maltratado por un miembro del Congreso que le sacó en cara. Jody Hice. Correcto. Que cada vez que venía ante el Congreso, Puerto Rico venía con la mano extendida a pedir dinero federal o a plantear el asunto del estatus, específicamente el derecho que reclama el pueblo de la estadidad por virtud de que ha votado por ella y ha ganado los plebiscitos o los referéndums. Y obviamente tiene que haber un punto de conexión entre esa recurrencia del pueblo de Puerto Rico a plantearle al Congreso la necesidad de fondos para atender las necesidades internas del territorio y la necesidad de poderes, y un congresista que tenga un
pequeño grado de intelectualidad debería de comprender claramente que la razón por la cual Puerto Rico recurre en esas peticiones precisamente porque no tiene ni los poderes ni la igualdad de derechos que tienen los estados soberanos de la Unión Americana. Y cómo ustedes atan esto que están hablando de la jurisprudencia de Dred Scott, la evolución del desarrollo de la historia política, jurídica de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos, a esa insuficiencia económica y de poderes que parece que el congresista no la quiere reconocer, que es culpa de él y no culpa del gobernador, quien sea que se lo reclame. Excelente planteamiento. Pero yo tengo la respuesta. Abogado Oliván, oye, déjame dar el dato. Cuando se debatía el tipo de relación que el Congreso nos iba a imponer a base de las ideas racista, segregacionista del senador republicano de Ohio, el abogado Joseph Benson Foraker, de un lado, y el líder de la mayoría republicana que presidía el comité de Ways and Means, de medios y arbitrio, ellos habían planteado una estructura de gobierno colonial que iba a presidir esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, hubo un representante de un distrito congresional de New Jersey, el gran abogado Richard Wayne Parker, que señaló airado y dijo: señor presidente, esta relación colonial, donde no aplica la Constitución americana, donde estos pobres ciudadanos insulares están abandonados a la discreción irrestricta del Congreso, están siendo condenados a la quiebra y a la ruina, a la crisis económica, las presentes generaciones, pero las generaciones futuras de puertorriqueños las estamos condenando al hambre, a la pobreza, a la miseria, al subdesarrollo. Y entonces eso es un daño que no tenemos derecho a irrogarle. Los miembros de este Congreso, dominado por el Partido Republicano, no tienen derecho a causarle ese daño. Así que yo condeno, y esto lo que plantea el compañero jurista y abogado, el compañero Oliván, licenciado Oliván Rodríguez, y dijo el abogado Richard Wayne Parker, el colega nuestro, dijo: le estamos quitando los poderes tarifarios arancelarios que tenían bajo los artículos 32, 34, 40 y 42 de la Carta Autonómica de España. ¿Y cómo es posible que la despótica España le concediera poderes a estos insulares que este Congreso mezquino no le quiere entregar? Todos sabemos que si el Congreso de Estados Unidos no le entrega a los puertorriqueños los poderes tarifarios arancelarios para fijar tarifas de aduana proteccionistas, toda la agricultura y la industria puertorriqueña quedará condenado a ser aplastada, ajuinada, desintegrada y vapuleada por grandes avalanchas del dumping. Oigan esa palabra, el dumping. Miguel Ángel García Méndez, gran líder estadista, se quejó del dumping el 4 de enero de 1938 en el periódico El Mundo de ese día. Pero ya un congresista norteamericano del un distrito congresional de New Jersey se quejaba que el Congreso, al arrebatarnos los poderes tarifarios arancelarios, estaba condenando a la pobreza, a la miseria y a la quiebra y a la ruina las presentes y futuras generaciones de Puerto Rico. Y eso lo dijo en febrero 23 del año 1900. Y termino ahora, Jorge, permítame un comentario. Entonces, para hacer corto el cuento largo, el senador, senador demócrata Millard Evelyn Tidings, en 16 de febrero de 1944, en un discurso extraordinario en el Senado de Estados Unidos, dijo: señor presidente, le estamos imponiendo a los puertorriqueños un estatus político que es totalmente desventajoso para ellos económicamente. Los condena al hambre, a la pobreza, a la crisis, a la miseria. Y eso hace que este Congreso tenga que estar periódicamente, oye bien, Jody High, donde tejen allá en Georgia,
Y eso es lo que obliga a que congresos nacionales de Estados Unidos tengan que estar sufriendo el estar asignando grandes cantidades de dinero periódicamente, como respuesta a la crisis económica que ha generado la legislación del Congreso bajo el proyecto Foraker y el proyecto Jones. Así que ha sido mi Congreso, el Congreso de Estados Unidos, el que le ha causado las crisis y depresiones económicas, y a eso se debe el que los puertorriqueños hayan tenido que depender de asignaciones periódicas del Congreso que no serían necesarias si no se les victimizara con estas leyes de cabotaje y leyes de tratados comerciales que han llevado crisis, hambre y miseria al pueblo de Puerto Rico y hasta al pueblo de las Islas Vírgenes. Y esa es la verdad que yo tenía que decir hoy, señor presidente, y así cerró el discurso el gran senador demócrata Millard Evelyn Tidings el 16 de febrero de 1944. Ahí, gracias, Ole, por habernos traído a colación seguro. el asunto de dónde viene esto de la mano estirada. Ya los mismos miembros del Congreso habían reconocido la responsabilidad y culpa, no solamente de la presidencia, sino del Congreso mismo de Estados Unidos. Yo quiero aprovechar que tengo, y de hecho nuestra audiencia tiene el beneficio de dos ilustradas mentes sobre este tema, que le digo con toda honestidad que probablemente en Puerto Rico no hayan dos personas que dominen más esto que las dos personas que ustedes tienen ante las cámaras en este momento. Y yo me he salido del foco de la cámara sencillamente para dejarlo que ustedes puedan aprovechar al máximo la presencia de ambos y el conocimiento y la ilustrada disertación que están dando los dos. En el 1898 hubo un cambio en la manera de vivir en este territorio por el cambio de la soberanía de España a la soberanía de los Estados Unidos de América sobre el territorio de Puerto Rico. Vamos a cumplir 125 años de coexistencia dentro del marco político jurídico de los Estados Unidos en desigualdad, porque no tenemos la igualdad que tienen los de los estados continentales o Hawái y Alaska, que no son contiguos, pero son estados y gozan la misma igualdad de poderes y derechos que nosotros no tenemos. ¿Y a ustedes no les parece? Y me gustaría escucharlos a los dos. Voy a pedirle que inicie el profesor Eugenio Vicente y luego pase al licenciado Roche para que él también se exprese. Que hay un problema de tracto histórico en la conciencia social puertorriqueña en cuanto a la realidad de la raíz de este problema que estamos discutiendo hoy, al grado de que una gran parte de nuestra población no ve el grado de daño que estamos sufriendo todos, no importa de qué partido político seamos, por estar bajo estas condiciones. Y tampoco se parece manifestar un señalamiento del pueblo al culpable de este asunto, pues para algunas partes de nuestro pueblo, algunos sectores de nuestro pueblo, por decirlo más propiamente, la culpa no está en el Congreso y hablan de otros temas y de otros issues, y tal pareciera que a algunos gobernadores de Puerto Rico se les olvida de quién creó el problema y quién lo está sufriendo. Y parece que ya hay congresistas que se creen que los culpables del problema somos nosotros y no son ellos. Me gustaría escuchar al profesor Eugenio Vicente y luego el licenciado Rochet. Yo quiero abordar esto porque esto es muy importante. Desde el año 1900, el Congreso de Estados Unidos determinó que Puerto Rico iba a ser un mercado cautivo de consumo. Y las condiciones para ser un mercado cautivo de consumo, el desarrollo económico no es importante. ¿Por qué? Porque lo que importa es el desarrollo de los estados que producen los productos, bienes y servicios que nosotros consumimos. En otras palabras, la prioridad del Congreso era adquirir mercados cautivos de consumo fuera de la frontera de los Estados Unidos. Porque en esos lugares ellos controlan la manera en que los productos entran, a qué precio se venden, controlan todo.
Esta teoría de los mercados cautivos de consumo es una teoría clásica colonial. Los imperios adquieren colonias para tener mercados foráneos que ellos puedan vertir excedentes de producción sin afectar los precios internos en el mercado doméstico. No sé si entiendes lo que quiero decir. Esos mercados foráneos operan en unos parámetros distintos al mercado doméstico. Yo te voy a decir algo. Yo tengo una compañera que tiene una hija. Acaba de comprar hace 6 meses un Venza de la Toyota, híbrido. Y ahora se le abrió una oportunidad para irse a mudarse a vivir a Carolina del Sur. Y me dice, Genio, ¿qué hago? ¿Me llevo mi coche? Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese coche te costó 20% más que lo que vale en Carolina del Sur. El carro no tiene todavía 6 meses. Y el dilema que tiene es, costó 20% más porque el mercado en Puerto Rico no opera como está allá. Aquí, por razones de ser mercado cautivo de consumo y por razones económicas presupuestarias del gobierno, que sabemos, al no haber desarrollo económico, el gobierno tiene que buscar de dónde sacar el chavo. Y uno de los targets del gobierno son la entrada de vehículos, a los que le ponen altos aranceles de contributivos para poder sacar dinero. Oye, precisamente, si no, y hablo como economista, Sí. si no hay desarrollo de la producción agrícola y agropecuaria, si no hay desarrollo ni expansión de la producción metalúrgica, siderúrgica, textil, química, eléctrica, electrónica, artesanal, si no hay desarrollo de la producción de servicios, ustedes van a tener una economía subdesarrollada, que en el caso de Puerto Rico es una economía subdesarrollada por 4 siglos de coloniaje bajo España y 1 siglo y pico de coloniaje bajo Estados Unidos. Con la diferencia que la industria española no podía destrozar toda la industria de Puerto Rico en un santiamén. Mientras que la gran producción industrial de Estados Unidos, como denunciaba el congresista norteamericano Richard Wayne Parker, ese 23 de febrero de 1900, que nos puso en aviso que la gran producción en masa agrícola industrial de Estados Unidos, al utilizar a Puerto Rico, como dijo el ingeniero Vicente, de mercado cautivo, iba a tener el pequeño problema que iba a aplastar, ajuinar, destrozar y desintegrar todas las empresas agrícolas, agropecuarias y manufactureras del mercado interno puertorriqueño, y que eso iba a obligar al Congreso a tener que repartir mucha limosna y a generar manos extendidas, porque el país iba a quedar prácticamente devastado por el desempleo, la falta de producción, y que trae a su vez pobreza y miseria material y espiritual. Entonces, en ese sentido, atendiendo al reclamo del licenciado Jorge Iván Rodríguez, que preguntaba qué relación habrá esa fenomenología de la crisis con el discrimen que proviene de allá. Pues mire, sencillamente fuimos clasificados de negros, mulatos, indios y mestizos, razas tropicales inferiores, y entonces se nos declaró territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de, pero no tiene el beneficio de la Constitución. Se nos utilizó como mercado cautivo. Y continuando lo que el compañero, todavía estamos de mercado cautivo. Fíjense que el mercado interno de Puerto Rico está penetrado, invadido y saturado por productos de más de 60 países del mundo, con quien Estados Unidos comercia. Entonces, eso ha traído la destrucción de las empresas nativas. Licenciado Roche y profesor Eugenio Vicente, hace una semana, ustedes saben que, y los que me ven en el programa lo saben porque yo lo he dicho, hace muchos años yo practico la agricultura orgánica. Hay que felicitarte, pues. Sí. Has hecho un gran agricultor. Y tengo un microproyecto de producción de huevos orgánicos que lo llevo a pequeña escala, pero algún día aspiro a llevarlo a producción mayor para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y pude ver un video de un granjero que practica la forma convencional o tradicional de generación de huevos, llevando en un Caterpillar los huevos para tirarlos en un hoyo y botarlos, porque no tenía a quién vendérselos. Y le estoy hablando que eso pasó en Puerto Rico.
¿Recuerdas en qué municipio? Sí, en San Sebastián, Puerto Rico. Y uno ver ese escenario de un agricultor enterrando los huevos de sus gallinas con un Caterpillar. Estamos hablando de decenas de miles de huevos tirados, rotos a la tierra y tapándolos con tierra porque no hubo quien vendérselos. Porque el precio del huevo que entra de afuera, que es de inferior calidad, es un huevo de tercera categoría, es el que la gente se le hace más fácil adquirir. Dumping. Y el productor local tiene unos niveles de costos de producción que no le permite competir con ese tipo de precios que dan en algunos supermercados para esos huevos que vienen de afuera. Entonces, no se puede desarrollar la agricultura, no se puede desarrollar la producción de carne, no se puede desarrollar la producción de huevos, la siembra de tabaco, la siembra de maíz, la siembra de soya. Frutas, vegetales. Cuando tú tienes una entrada de productos de inferior calidad, a unos precios que prácticamente son precios perdidosos dentro del nivel de costo de ellos mismos, pero que son devastadores para el que produce localmente y quiera competir contra ese tipo de productos. Ciertamente la gente que es conocedora sabe que el producto local es superior en calidad, pero no todo el mundo reconoce eso y la realidad es que poco a poco da la apariencia que a Puerto Rico lo han querido ir convirtiendo en ese que se come lo que los dueños de la casa no se quieren comer. Y me explico. Los que hemos criado animales sabemos que el jíbaro, cuando sobra el arroz que no se comieron en la casa, lo raspa en la olla y se lo tira a las gallinas, a los gansos, a los patos, a los lechones. Allá en los estados, los excedentes agrícolas, los excedentes de producción, que no son la primera calidad, nos las tiran aquí para que nos las comamos nosotros. Oye, un amigo agricultor, Jorge, en el pueblo de Maricá, mi pueblo, planteó que en 3 días un ingeniero profesor del Colegio de Mayagüez, productor de lechones, planteó la estadística que en 3 días de producción Estados Unidos puede inundar a Puerto Rico el año entero con lechones de baja calidad, de mala calidad, de descarte. Y entonces esa avalancha de lechones que vienen del exterior van a arrebatarle el mercado a los productores internos que van a salir locos de contento con su cargamento para los mercados urbanos de la ciudad, a ser aplastados, ajuinados y desplazados. Y todo porque el Congreso de Estados Unidos, que no le hizo caso al congresista, que Dios lo tenga en la gloria, Richard Wayne Parker, y al congresista Vito Marcantonio, que dijeron, bendito, si le quitan los poderes de fijar aranceles en frontera, la agricultura y la industria puertorriqueña solamente dejarán hambre, miseria y quiebra. Y después que no vengan miembros de este Congreso a quejarse que el puertorriqueño viene a pedir limosna, que viene a pedir ayuda, porque es que lo estamos ajuinando y lo venimos desbaratando y quebrando de hace más de 50 años. Dijo el congresista Marcantonio en el 50, sí. Y Richard Wayne Parker, lo había previsto que eso era lo que iba a pasar. El profesor Eugenio Vicente, me gustaría sí. Quiero contar que es muy ilustrativa. En el año 1980, fue un año que famosa lucha contenciosa por la gobernación, Hernández Colón con Carlos Romero Barceló, fue el famoso Valencia, recuento de Valencia. Ese año, en Puerto Rico, vinieron un grupo de agricultores israelitas a sembrar tomates en Salinas. Y yo fui a visitar la finca porque yo era agricultor en esa época. Y aunque yo sembraba café, quiero que sepas que la razón por qué el café es exitoso es porque el café es uno de los pocos productos protegidos en Puerto Rico. Y al ser un producto protegido, tiene un mercado y tiene unas garantías que le da al caficultor que no le dan casi ningún otro producto. Y fue que en 1928, después del huracán San Felipe, quebró toda la agricultura cafetalera. Y entonces estaba el cafetalero muerto de hambre por ahí con la mano estirada pidiendo ayuda y limosna. Sí. Entonces las lágrimas llegaron al Congreso y vino el Congreso y dijo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner al Federal Land Bank of Baltimore para prestarle
dinero a toda la clase de caficultores de Puerto Rico, pero para que ellos puedan pagar esos préstamos, vamos a modificar la ley Holly Smooth de aranceles y aduanas. La vamos a modificar en la sección 1517 para darle permiso a la Asamblea Legislativa que parara los cafés competidores de América del Sur para que pagaran un arancel aduanero cobrado por aduana federal para que los cafés del resto del mundo no pudieran comerle los dulces a los cafetaleros de aquí. Para evitar el dumping. Porque si pasaba dumping para y quiebra por café del exterior, entonces no iban a poder pagar los préstamos federales del Federal Land Bank of Baltimore. Así que de hecho, el Congreso, para poder cobrar los préstamos, tuvo que legislar la protección del café puertorriqueño. La ley federal. Hay una disposición federal que todavía entiendo está vigente sobre el café, que es en términos de la compra de café en las bases militares de los Estados Unidos, que tiene preferencia el café hawaiano y el de Puerto Rico, que entiendo que son los únicos lugares de Estados Unidos que generan café, Hawái y Puerto Rico. Y en el caso de Puerto Rico, que ha pasado huracanes y se ha afectado, no logra alcanzar la cuota de café que le pueden vender a las bases militares de Estados Unidos, no solamente a nivel interno de Estados Unidos, sino las bases internacionales, que pueden comprarlo preferentemente sobre otros cafés. Y eso es parte de la protección que se le da al café. Si eso mismo se hiciera en otros renglones, se pudiese fortalecer la agricultura en Puerto Rico. Pero mira qué problema tenemos aquí. Y gracias, licenciado Jorge Rodríguez. Yo quería terminar la anécdota para que... algo que pasó. Vamos a hacerle paréntesis para que Genio... Termina la anécdota, porque esta anécdota es muy ilustrativa. Ajá. Esos agricultores israelitas llegaron a Puerto Rico, a Salinas, en el 80. Correcto. Trajeron unas técnicas que ellos usan en el desierto, muy, muy interesantes. Riego de goteo. Tenían sistemas hidropónicos, le llamaban agricultura con riego de goteo. Y ellos en cada mata de tomate tenían una botellita con agua y le echaban también ciertas fertilizantes al agua que goteaba justo en la raíz, para economizar, porque en realidad la mayor parte de los sistemas de riego que hay, como canales y eso, son perdidosos. Se pierde una cantidad de agua espantosa que las plantas nunca llegan a utilizar. Es una forma ineficiente de riego. Ellos tenían el sistema más eficiente y estuvieron sembrando tomates allí, todo aquello sembrado de tomates. Yo fui a visitarlos cuando estaban en la cosecha y había muchísima gente recogiendo tomates y hablé con uno de los agricultores que estaba. Y después que fui, lo dejé, pensé que había sido un proyecto totalmente exitoso. Me encuentro con él como 6 meses más tarde y le pregunté y le dije, ¿tú que has logrado sembrar en desierto y has venido a Puerto Rico y has hecho una siembra brutal de tomates? Y porque me había dicho que era para vender en el mercado de Nueva York. La idea de ellos era exportar los tomates a Nueva York porque ahí se pagaban esos tomates a un precio mejor. Me dijo, tú no sabes lo que me pasó. Me dice, el israelita me dice, nosotros mandamos el embarque de tomates a Nueva York y el Departamento de Agricultura los puso en cuarentena. Los puso en cuarentena, los metieron en unos almacenes porque podían tener la larva de la mosca del Mediterráneo. El israelita me dijo, mira, Eugenio, yo siembro tomates en Israel, al lado del océano Mediterráneo. Y mis tomates, cuando los mando a Nueva York, no me los ponen en cuarentena por la larva de la mosca del Mediterráneo. A ustedes, que viven en una isla a miles de kilómetros del Mediterráneo, donde nadie ha visto esa mosca, le ponen los tomates en cuarentena por una larva de una mosca del Mediterráneo. Yo no entiendo cómo es que ustedes pueden sembrar... Ser colonia tiene sus desventajas. Sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esto no es accidental. Esto es intencional. Porque Puerto Rico es un mercado cautivo de consumo y mientras más nos desarrollemos, menos dependencia de la metrópoli, y eso es contrario al mercado cautivo de consumo. La metrópoli lo que quiere es maximizar la dependencia.
para que consumamos más. Maximizar las exportaciones y la venta de ellos. Maximizar. Aunque se reduzcan las ventas de los Exacto. insulares. No es Correcto. el desarrollo económico. Ese es el negocio, ahí Sí. es que están las ganancias. Yo tuve una lección cuando él me dijo eso. Por cierto, casi todos los tomates se perdieron porque en esa cuarentena no se utilizaron sistemas de refrigeración para preservarlos y se dañaron casi todos los tomates. Y la venta de tomates se resultó ser una empresa perdidosa. Pero él fue la única vez que estuvo y me dijo, yo que siembro en Israel, a mí no me ponen mis tomates en cuarentena y sin embargo los de ustedes los ponen en cuarentena. Mira, estaba yo en los archivos nacionales federales en un verano de 1989 y estuve investigando el caso de la agricultura de la China, de la toronja, que había desde Barceloneta casi hasta Dorado. Y ocurrió que llegaron hasta unos americanos, apellido Parkhurst y Livingston, Clara Livingston, y otros empresarios boricuas, y empezaron, deslumbrados por el gran mercado americano, sembraron todo eso llano de Barceloneta, Dorado, de toronja. Y entonces, pero cuando fueron a utilizar la Marina Mercante de Estados Unidos, la Ibransen, la South Puerto Rico, la New York and Puerto Rico Steamship Line, la Red D Line, la Light Line, los navieros americanos privados aprovecharon la necesidad de los productores boricuas de enviar esas toronjas a Baltimore y Nueva York, cogieron y subieron los fletes marítimos como le dio la gana para sacarle los chavos a esos productores. Entonces la toronja boricua llegó a Baltimore y Nueva York a unos precios tan y tan altos que quedó desplazada por los toronjeros de California y los toronjeros de Florida que habían ido a cabildear a Washington para quejarse al Departamento de Agricultura, y al otro día el Departamento de Agricultura lanzó una cuarentena contra las toronjas de Puerto Rico, alegando que la mosca del Mediterráneo era una amenaza a la agricultura de Florida y California. Licenciado Jorge Rodríguez, sí. Y entonces el resultado neto fue que quebró la industria de exportación de toronja por los altos fletes de la Marina Mercante de Estados Unidos, que por leyes de cabotaje había que utilizar, y por el cuento chino de los competidores nuestros en Florida y California, que aprovecharon el poder político que tenían como estado de California y de Florida para presionar al gobierno, a la rama ejecutiva del gobierno federal. Y entonces la reacción de Agricultura Federal fue inventarse lo de la mosca del Mediterráneo para eliminar la competencia boricua contra los toronjeros de California y de Florida. Y eso yo lo vi. Y de hecho, hay un expediente de eso. De hecho, hubo no hace muchos años una situación, no en el plano agrícola, sino en el plano manufacturero, donde una compañía de mochilas en un pueblo del centro de la isla, Corozal, del centro de la isla, pudo haber sido Corozal o Barranquilla, tenía contrato para equipo militar, para el ejército, hacía las mochilas, Departamento de Defensa, y se enviaron para la venta en Europa y en Bélgica, si no me equivoco, fue el país donde se objetó el que la mochila fabricada en Puerto Rico llevara el label Made in USA, y el competidor de esa compañía en Bélgica pidió al ministro que retirara el logo de Made in USA y la sacaran porque no había un acuerdo comercial con Puerto Rico. El productor de la mochila tuvo que pedirle al secretario de Comercio Federal que interviniera con el ministro de Comercio de Bélgica para hacerle saber a ellos que las mochilas hechas en Puerto Rico estaban hechas por ciudadanos americanos en territorio de Estados Unidos y que el Tratado de Comercio con Bélgica le aplicaba a la entrada de ese producto allá en Europa. Sí, sí. Por lo cual eso denota que esta relación es agridulce. En algunas cosas ha beneficiado y en otras cosas ha perjudicado. Y nosotros lo que deberíamos es fomentar que se corrija lo que está mal, lo que no nos ayuda. Y obviamente yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo con ustedes de que el dinero, la riqueza, el crecimiento económico se hace produciendo y trabajando desde aquí. Nosotros no podemos esperar progresar a base de que nos manden un cheque de 700 o de 300 o de FEMA o del IRS por hacer o no hacer nada.
los pueblos progresan trabajando y produciendo. Israel es el país que es hoy, convirtió un desierto en una zona de producción agrícola con la técnica que tú acabas de mencionar aquí. Así fue. Teniendo una deficiencia de recursos acuíferos que ellos han combatido y la han superado. Y la han superado. Y esas técnicas de siembra que tú has mencionado, Genio, se usaron aquí. La tecnología y el conocimiento se quedó para beneficio todavía los llanos del sureste de Puerto Rico, Salinas, Santa Isabel, se usan con esas técnicas. Y se siembra cebolla, se siembra tomate. Isabel lo he visto. Porque fueron los israelíes los que trajeron esto aquí. Sí, ellos fueron los primeros. Y yo creo que todavía hay camino para progresar y crecer. Obviamente que hay que corregir las deficiencias de poderes que tenemos, tomando en cuenta la realidad que este pueblo abrumadora y mayoritariamente no quiere desprenderse ni de la ciudadanía americana, ni de esa convivencia o correlación que pudiésemos mejorar conforme a lo que el pueblo ha planteado en los últimos 3 referéndums, que ha sido empoderando a Puerto Rico con los poderes de la estadidad, lo cual el Congreso no ha respondido como debería ser. Pero punto aparte de eso, que es el camino hacia el futuro, dentro de la realidad de lo que quiere el pueblo y ha pedido con voto, yo quiero darle las gracias a los dos. Nos quedaban 8 minutos de programa y ustedes tienen material y conocimiento para horas y horas. Y quisiera que ambos nos dieran un briefing de cuál es su mensaje a las futuras generaciones de cómo encarar esta situación de deficiencia de poderes, cómo encarar este aspecto de las políticas y las actitudes segregacionistas, de menosprecio a los que hemos nacido y vivimos aquí, que no somos menos que ninguno de los conciudadanos nuestros de los demás estados de la Unión. Me gustaría escucharte primero a ti, Eugenio, y luego el licenciado Rochelle. El racismo en Estados Unidos, yo puedo entender hasta cierto punto lo que es racismo, porque yo he vivido en áreas de gente humilde, de gente pobre, de gente blanca. Yo entiendo que el racismo es, en realidad, muchas veces una mezcla de miedo con ignorancia. Y a medida que la persona adquiere más conocimiento, va perdiendo el miedo y entonces se le va quitando el racismo, porque empiezan a ver a las otras personas como él mismo, seres humanos que viven, que sufren, que lloran, que tienen la misma valía que las que tiene la familia de él. Pero el supremacismo blanco anglosajón es una cultura. Es una cultura muy antigua en los Estados Unidos. Eso decía el nieto de Barbosa, del doctor Barbosa. Es una cultura. Y como es una cultura, un sistema de pensamiento, una forma de pensar, es bien difícil poder bregar con esa gente, porque esa gente todo lo ve desde el punto de vista de zero sum. Voy a explicar lo que es zero sum. Zero sum es la forma de ver las cosas en que si por casualidad yo estoy económicamente mal y yo soy blanco anglosajón, eso es porque lo que a mí me toca se lo están dando a otra persona. Fíjate, esto no tiene nada que ver con la realidad. Es una cultura, es una forma de pensar. Si yo me quedé sin empleo porque vivo en Reading, Pensilvania, y todas las fábricas que fabricaban acero cerraron hace 20 años y dejaron de producir acero, pues la culpa de que yo esté desempleado y viva en un pueblo y esté sumido en deuda y tenga pobreza es que lo que a mí me toca por ser blanco anglosajón, no es por ser ciudadano americano. Escucha lo que estoy diciendo. Se lo están dando a otro. Correcto. Y ahí es que viene este discurso de odio, de resentimiento, de no queremos inmigrantes, no queremos una mexicanos, cultura bien individualista, no queremos también puertorriqueños aquí, porque los puertorriqueños vienen a quitarnos los trabajos a nosotros. Yo creo que eso, tú lo has explicado muy bien, Eugenio. Miedo con ignorancia.
Eso es racismo, pero Sí. el supremacismo es una cultura, Sí. lo saqué aparte. Que de hecho, cultura. viene importada de Inglaterra. Sí. Porque los ingleses han sido los padres de esa enfermedad Pregúntale genética. a Harry, el hijo de Charles. Correcto. Que ahora mismo tiene un lío con su padre por eso. Por ese mismo Por principio. ese mismo principio. Antes de culminar, el licenciado Roche nos había hablado de su trabajo de tesis doctoral, que quería mostrarlo a la cámara. Estamos en los últimos 2 minutos del programa y quisiera que él hiciera una descripción de su trabajo y antes de concluir el programa. Licenciado Jorge Rodríguez, muchas gracias. Yo no me había presentado. Yo soy el doctor Nelson José Santoro, jíbaro del pueblo de Maricao, pero me crié en Aguadilla. Así que llevo lo de aguadillano en la sangre bastante bien, firme, entroncada ahí. Oigan, yo soy doctor en historia, abogado, igual que el compañero Jorge Iván Rodríguez, y el ingeniero Genio Vicente, que debíamos meterlo en la profesión de abogado también. Soy profesor de Economía Política y Desarrollo Económico, catedrático auxiliar en el sistema universitario UPR. Y como historiador me tocó investigar de dónde salió eso de territorio no incorporado, que para mí, yo les confieso, y Genio, y Jorge, eso para nosotros no tenía ninguna consecuencia, ninguna trascendencia. Después de 9 años de investigaciones, en 17 bibliotecas de universidades de Estados Unidos, empezando por la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca de la Universidad de Georgetown y la de George Washington, pude terminar mi trabajo de tesis doctoral que demuestra que este estatus colonial de territorio no incorporado, que pertenece a pero no es parte de, como reza racistamente el caso de Downs versus Bidwell, 182 US 244, a las 341, 342, que este estatus colonial fue producto de eso que llamamos el racismo supremacista blanco anglosajón, que era un problema social que existía en la gran nación americana a lo largo del siglo XIX. Podíamos decir que los seres humanos se enferman y las naciones también sufren enfermedades. Y esa enfermedad del racismo produjo la esclavitud, y la esclavitud del negro en Estados Unidos vino a significar la esclavización de los pueblos coloniales que Estados Unidos le arrebató a España a resulta de la guerra cubano-hispano-filipina-americana. Y entonces ocurrió que allá se plantearon qué vamos a hacer con estas razas inferiores. Ellos dijeron que por ser negros, mulatos, indios y mestizos, tagalos y gojotes, malayos y chamorros, no podíamos ser tratados con igualdad, que teníamos que ser tratados como colonia, como decía el dueño del New York Tribune, Mr. Waylon Reed, delegado del presidente McKinley en las negociaciones de París. Y entonces todos los casos insulares están montados en un racismo de supremacía blanca, y hoy sufrimos las consecuencias al punto que el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, el 21 de abril de 2021, sorprendieron a la nación americana diciendo el asesinato del negro ciudadano George Floyd era expresión de un problema sistémico, que era una mancha en el honor de la nación americana y que tenían que luchar resueltamente contra ese racismo supremacista, igual que lo pidió el vicepresidente de aquel entonces, Hubert Horacio Humphrey, que dijo: señoras y señores, hay que acabar con las prácticas del racismo de white supremacy, porque ponen en riesgo la unidad de la nación americana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero Genio Vicente. Pues nosotros queremos agradecerle al licenciado Nelson Roche y felicitarlo por su trabajo académico, igual que al profesor Eugenio Vicente por estar con nosotros. Y tenemos el placer de regalarle al licenciado don Jorge Iván Rodríguez Feliciano una copia. Pues sabemos que la va a aprovechar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Aquí la tenemos, la tesis doctoral del licenciado José Santoro, profesor
el profesor Eugenio Vicente. A ambos le damos las gracias por haber estado presentes y tener esta profunda y exquisita disertación académica profesional sobre un tema que es medular en lo que es la convivencia de la vida, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Nosotros le invitamos a ustedes a que escudriñemos todo, como hemos hecho con ellos, que han hecho planteamientos muy serios, yo creo que de una manera muy respetuosa y de una manera muy responsable también, con conocimiento real, de manera estudiada, porque ambos han estudiado el tema profundamente, y nutriéndonos de esta información vamos a poder formar las decisiones que necesitamos llevar adelante para que Puerto Rico resuelva este problema centenario de el estatus y que podamos un día ver salir la luz del sol sobre nuestra tierra sin ver nuestra bandera flotar con el bochorno de ser colonia, sino teniendo todos los poderes de igualdad dentro de la Unión Americana, como lo ha pedido el pueblo con voto, o si ese no fuera el designio aceptado con dignidad por el Congreso de Estados Unidos, todo el mundo sabe que no hay términos medios. Aquí no hay purgatorio para quedarnos. Aquí básicamente es estadidad o independencia. Ténganlo en sus mentes. Le agradecemos al profesor Eugenio Vicente, al licenciado Nelson Rochet. Iván, tú que eres abogado, te queremos invitar que consideres llevar una demanda como jurista, gran jurista que eres, con otros compañeros juristas, para demandar al Congreso por este estatus colonial de territorio no incorporado, porque expresa racismo supremacista que debe ser declarado ilegal e inconstitucional y anticristiano. El supremacismo blanco anglosajón es una manifestación de la mentalidad esclavista. Correcto, y estamos muy de acuerdo en ello. Le agradecemos a ellos, igualmente a nuestros recursos técnicos, a Elvis Biaggi, a Alexis Biaggi, a Chester Napier, a toda la gente que ha estado respaldando nuestro trabajo. Peyot Pisa, la original de la base Raimi, 997-9797, la clínica del ortopeda Irán Luigi, dando servicio lunes, miércoles y viernes en el Hospital San Carlos de Moca, y 882-4793, restaurante Contrabando en el poblado San Antonio de Aguadilla, 890-2108, están al ladito del Bazar Azul. Igualmente al Hotel Parador El Faro y al Punta Borinquen Resort, 882-8000, 890-9000, al café de rusticrose.com, el café que pides online y te llega a tu correo. Y gracias a toda la gente de Innovation Media, a Elvis Biaggi, cameraman, a Alexis Biaggi, artista gráfico. Gracias a nuestros invitados, el profesor Eugenio Vicente, licenciado Nelson Rochet. Nosotros lo esperamos en otra columna radial con Jorge Rodríguez, edición especial. Compartan este programa con sus contactos porque la educación es poder y tienes derecho a estar informado. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.